En este día vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 1. Un mensaje sencillo, conocido de todos, pero es el propósito del Señor. Vamos a leer capítulo 1 del libro de Juan, versículo 29. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa y poderosa palabra a la cual le hemos dado lectura en tu nombre. Y espero, Señor, que a través de ella seamos edificados, fortalecidos y transformados. Que tu palabra, Señor amado, lleve ese propósito de llevar bendición a tu pueblo, Señor, y claridad, para que podamos comprender, Señor, cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, jóvenes y niños, Señor amado, en este lugar. Bendícelo rica y abundantemente conforme a tus riquezas en gloria. Y toma control, Señor, de este mensaje, Padre. Seas tú tomando el control de mi mente, mi corazón y mi alma, de mis emociones, sentimientos y pensamientos, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo de la manera como tú quieres hablar, Padre. Nosotros estamos prestos para escucharte, Dios mío. Y bendícenos en esta hora, Padre, te lo ruego, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y estaré predicando bajo el tema el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es una palabra que muchas personas lo toman con simplicidad. La miran simple, pero es una palabra muy profunda. Y si nosotros nos damos cuenta, esta iglesia se llama el Cordero de Dios. Y así también la iglesia de Sur Carolina se llama el Cordero de Dios. Y no es por casualidad que este nombre surgió. Nosotros antes teníamos un nombre y nos conocíamos la iglesia con ese otro nombre, que representaba también a Jesucristo. Se llamaba Rosa de Sarón. Pero este nombre fue inquietado para que el Señor me inquietó para dejar el nombre de Rosa de Sarón y se tomara la iglesia el nombre de Cordero de Dios. Porque generalmente, si somos la Rosa de Sarón, la Rosa de Sarón tiene una característica de que es bella, es olorosa y surge en los lugares más tenebrosos, escombrosos, en medio de espinos. Estas rosas y lirios, están allí en los valles de Sarón, en las llanuras de Sarón. Y allí se dan los lirios también. Por eso se dice que Jesucristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
Porque cuando Cristo llegó, nació, había una serie de conflictos internos, políticos y religiosos en la época. Y a tal grado de que Herodes de ese tiempo mandó a buscar al niño que había nacido, al niño que decían que era el rey de Israel, que sería el rey, y lo mandó a buscar con mala intención. Como no lo encontró, mandó matar a todo niño menor de 2 años. Y se dio esa masacre, pero Dios envió mensajero celestial para que avisaran a José que sacaran al niño y se fueran a Egipto hasta que él les dijera. Ellos obedecieron y salieron para Egipto, y donde estuvo el Señor con sus padres, ¿verdad? Estuvo Jesús con sus padres hasta que murió Herodes, y luego vinieron, ¿verdad? Para hacerse, ¿verdad? Lo que ellos se hacían en ese tiempo. Tenían que registrarse. Pero llegó el momento en que María iba embarazada, ¿verdad? Estaba esperando el nacimiento de Jesús. Cuando llegó a la ciudad donde iban a ser encuestados, allí se le tocó nacer al niño Jesús. No había donde llegar a posar y tuvieron que ir a un lugar humilde donde le dijeron que era el único lugar donde podían quedarse. Todo estaba lleno, era tiempo de actividad y entonces no podían rentarles lugar. Nació, dice la palabra, en un pesebre, en un lugar humilde, pero allí nació el Rey del universo. Jesucristo, verá, nacería en ese lugar porque estaba profetizado que llegaría ese día del advenimiento. Pero Cordero de Dios y Rosa de Sarón tienen algo parecido, que representan al Mesías, a Jesucristo. Cordero de Dios representa a Cristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del cordero que era sacrificado y consumido a fuego. Jesucristo representaba eso, un sacrificio por los pecados. Eso representa Cordero de Dios, al Cristo dedicado en sacrificio por los pecados de la humanidad. Cordero de Dios también representaba como sacrificio perfecto y último sacrificio por los pecados de la humanidad. Porque recordemos que los corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran cada vez que los hombres pecaban y cada cierto tiempo tenían que llevar sacrificios de paz, ofrendas mecidas, bueno, de todo llevaban, pero los sacrificios para los pecados, ¿verdad? O por la gratitud de los favores de Dios, sacrificaban un corderito. Para purificaciones sacrificaban cordero y era todo el tiempo.
Pero cuando Cristo murió, fue una vez y para siempre para dar al hombre libertad del pecado y de la muerte. Por eso Él es el sacrificio perfecto, el único que pudo pagar los pecados que la humanidad debía, ¿verdad? Tenía que pagarse, porque el hombre estaba condenado, estaba verdaderamente muerto en sus delitos y pecados y no había quien lo salvara. El Cordero de Dios, gloria al Señor, está aquí. El Cordero de Dios es representado en su iglesia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Símbolo de inocencia, mansedumbre, ¿verdad? Que son cualidades, ¿verdad? Que se le describían a Jesús, se le manifestaban a Jesús. Él representaba esa mansedumbre, esa humildad y esa paz que producía el Señor. Símbolo, mansedumbre, de bondad y de paz. Eso era el Cordero de Dios. Cuando Juan está hablando y vio que Jesús venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, Juan, era un hombre poderoso en Dios, pero no podía quitar pecado. Bautizaba para que se arrepintieran y Dios tuviese misericordia de ellos, pero no podía perdonar pecado. El único era ese Cordero que venía, que iba llegando frente a Juan en ese momento. He aquí el Cordero. Y una cosa limpia, una cosa linda y maravillosa es que usted y yo somos la iglesia del Cordero. Y somos y nos llamamos en la tierra el Cordero de Dios, esta congregación. Pero si realmente somos, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando Cristo vino, tuvo algo muy importante que enseñó a la humanidad, que Él era reverente al Padre, que Él era obediente al Padre, que Él era sujeto al Padre, que Él era compasivo con la humanidad, que Él era bondadoso con la humanidad, con los necesitados. Él respetaba el templo de Dios. Como iglesia del Cordero que somos, como la representación de Cristo, nosotros estamos obligados, oiga bien, obligados espiritualmente a respetar la casa de Dios, el templo de Dios, a respetar. Pero usted se pregunta, este lugar, sí, este lugar es templo también de Dios, pero a respetar el templo del Espíritu, que es templo de Dios. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios. Y no es para que nosotros los presentemos como queremos, amado hermano. Si realmente somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos de demostrar a Cristo en nuestra vida. ¿Estamos nosotros demostrando a Cristo?
¿Estamos demostrando verdaderamente? Es una cosa que solo cada uno de nosotros debemos de respondernos. Porque representar a Cristo es representar esa mansedumbre, no la soberbia, no la violencia, no la ira, no la altivez, no el orgullo, no la vanidad. No, es representar la mansedumbre y la humildad que Cristo dijo que aprendiéramos de Él. El que tiene a Cristo tiene paz, porque Él es el príncipe de paz, el que da la paz. ¿Y cómo vamos a representar a Cristo si no hay paz en nuestra vida? Si solo hay conflictos en nuestra vida. Si solo vemos problemas y hacemos problemas, ¿cómo podemos representar a Cristo? Tenemos que esforzarnos por representar en nuestra vida a Jesucristo. Si cada uno de nosotros nos proponemos a representar a Cristo, hermanos, podemos ser una iglesia preciosa, tal vez no numerosa, porque no cualquiera desea o quiere o está dispuesto a manifestar a Cristo, porque la mayoría de seres humanos quieren presentarse ellos, quieren que los vean a ellos, no quieren que vean a Cristo. Cuando nosotros nos presentamos para ser vistos por los hombres, estamos quitándole la gloria a Cristo. Nosotros como iglesia debemos de presentar a Cristo en nuestra vida, en humildad, en mansedumbre, en bondad, en paz. No sé si ustedes cantan ese canto que dice paz en la tormenta. Pero cuando hay tormenta muchas veces no se mira esa paz. ¿Ah? Paz en medio de la tormenta, dice. Pero cuando llega la tormenta, amado hermano, ni el paraguas le sirve. ¿Ah? Entonces, ¿cómo representamos a Cristo en medio de la tormenta? Cuando estamos en momentos difíciles es cuando debemos demostrar esa paz. Cristo iba en una barca, se levantó la tormenta y el viento, la barca casi se hundía y los discípulos no tuvieron paz estando con el príncipe de paz. Y Jesucristo con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Tranquilo, despiértate, ayúdanos que nos hundimos. Los discípulos despertaron sacaron de la paz al Señor. Tuvo él que decirle, tuvo el Señor que decirles, hombres de poca fe. ¿Por qué razón? Porque no mostraron paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando nosotros decimos que somos la iglesia rosa, la iglesia Cordero de Dios, debemos de manifestarlo. El Cordero de Dios, usted siempre lo iba a ver humilde, manso, lo iba a ver tranquilo, en paz. Y todas estas características, la iglesia debemos de darle honor, porque sabe una cosa, mi hermano, Cristo nos llamó a nosotros
primero llamó a los discípulos, ¿verdad? Que fueron ellos encomendados a llevar este evangelio para que fuera transmitido hasta que llegó a nosotros. Pero durante todo el tiempo, el mismo mandato le dio a todos los discípulos y se lo seguimos dando. El asunto es llevar el evangelio para que se predique este evangelio de la paz, el evangelio de salvación a todos los seres humanos. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque nosotros necesitamos salvación también, hermano. Si usted no se cuida, se pierde. He visto caer tantos hombres grandes de Dios que pensamos que eran inmovibles. Los hemos visto caer porque hay un momento que cuando ya el Señor los levanta y Dios los usa de una manera especial, amados, se les sube el veneno a la cabeza, el humo. Se sienten grandes y ya piensan que no necesitan de Dios y hacen las cosas como ellos quieren, a la manera que ellos quieren. Ya no se sujetan a Dios ni al mandamiento de Dios, sino a sus propios criterios, a sus propios caprichos, amado hermano. Y allí es donde los hombres caen de la gracia de Dios. Porque no hay humildad en ellos. Porque la soberbia se los come. Y por eso es que tenemos que seguir predicando a los hermanos de la iglesia para que no se dejen engañar. Si el diablo es astuto para engañar a la gente. Si ustedes supieran, verá, a uno de los hermanos que el enemigo sacó de la iglesia, que era un hombre tremendo, que yo pues lo veía que tenía bastante para dar a la obra del Señor. Un tremendo varón de Dios. No parecía, pero sin embargo se descuidó, amado hermano, y se alejó del Señor. Y otros estuvieron ya casi al borde también de la derrota, pero gracias a Dios que regresaron y se están restableciendo. Claro, el Señor está llevando nuevos almas, pero las nuevas almas hay que darles la atención debida, ¿verdad? Hay que enseñarles la palabra de Dios para que ellos conozcan a Cristo, no que conozcan otras cosas, ¿verdad? Tienen que conocer primero a Cristo para que aprendan a enamorarse. No es que yo o que nosotros vamos a hacer que la persona amen a Dios por la fuerza, no. Eso es algo que nace. Usted no puede hacer que alguien ame a alguien porque usted quiere, no. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y el Espíritu Santo va a trabajar en la medida que nosotros le demos la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Ahí estamos atendiendo los nuevos que llegan, los doctrinamos. Hay algunos que ya se van a bautizar, nuevecitos, acaban de llegar, no hace mucho, y este año se bautizan ya. Ellos pidieron que quieren bautizarse, quieren tomar las clases, salieron del catolicismo, eran católicos férreos, pero ahora que han entendido, ahora se dan cuenta, tienen hambre y sed. Lo que hacemos es nada más darle la palabra, ellos solitos van tomando el camino, el lugar. Y allí, gloria al Señor, van teniendo la transformación que la palabra le da al hombre. Pero debemos de ser, ¿verdad?, así cuidadosos con los que llegan nuevos para que ellos capten el mensaje de la palabra. Nosotros no somos dueños de nadie, de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Pero una cosa linda que debemos de tener es esto y saber esto, que el Señor Jesucristo nos llamó
para que nosotros lo representáramos en la tierra, por eso dice en la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Aunque Él está en el cielo, la cabeza está en el cielo, el cuerpo está en la tierra. Y aquí, a través de nosotros, Él quiere manifestarse a los hombres para que vean en nosotros a Cristo glorificado en su iglesia. Mire, Él nos llamó para que nosotros lo representemos a Él. ¿Y sabe qué? Otra cosa más linda. Que la gente no mire a Cristo. Ahora Él está en el cielo. O la cabeza del cuerpo está en el cielo. Y Él allá está representando a nosotros, que somos su cuerpo, ante el Padre allá en el cielo. Y cuando Él se presenta, le dice: Padre, yo y la iglesia somos uno también. La iglesia que tú me diste, que me has seguido haciendo grande, esta iglesia que me has dado, te ama a ti también. Y es uno conmigo, como yo contigo soy uno. Así que Él nos presenta a nosotros y con su manera de ser: mírame, Padre, así como soy yo, así es mi iglesia en la tierra. Por eso el Padre nos mira como justos, como alguien que merece la salvación, como alguien que merece la adopción, como alguien que merece ser llamado hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Una responsabilidad grande que tenemos de llevar este nombre Cordero de Dios, porque lo somos. Somos el cuerpo del Cordero de Dios. La palabra del Señor nos enseña que el cordero era inocente. Los corderitos son inocentes. Son inocentes. Y así era Jesucristo, inocente hacia la maldad. Él no tenía maldad, no había maldad en Él, dice la palabra. Entonces, este corderito también somos nosotros, la iglesia, Cordero de Dios. Debemos de ser inocentes para lo malo, alejarnos de la maldad, apartarnos de ella, dedicarnos para el Señor, servir al Señor con humildad, con mansedumbre, como lo hizo Cristo. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice claramente: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, ¿verdad? Como angustiado y afligido. ¿Cómo estaba Él? Angustiado y afligido. Dice la palabra del Señor: no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja, ¿verdad?, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No prestó resistencia. Se dejó porque era manso. Porque si Él abría la boca, no hubiese habido salvación para nosotros. No hubiera cumplido la misión que traía. Pero Él enmudeció y no abrió su boca. Aceptó que lo sacrificaran. Bendito sea el Señor.
Qué tremendo, ¿verdad? Como Cristo, el amor tan grande que tenía, cómo pudo soportar todo lo que pasó, las humillaciones, los maltratos, los desprecios, las burlas y todo. Y nosotros, la iglesia Cordero de Dios, ¿ah? No abrimos la boca cuando nos ofenden, cuando nos maltratan, cuando nos desprecian. No mostramos enojo, no mostramos reacción alguna, callamos y no abrimos nuestros labios, nuestra boca. Bendito sea el Señor. Como cordero, ¿verdad? O gritamos, no sé, ¿verdad? Eso no sería cordero el que grita, porque el cordero no tiene esa característica de gritar, de pegar grandes alaridos, no. Hasta su balido, su berrido es suave, es tan sutil que no ofende, contrario al burro. Cuando el burro abre su tapa, eso como que le pone a uno los nervios de punta. No se puede oír a un burro más si está cerca. Es tremendo, pero una ovejita la puede tener como que con cuidado ella hace su gemido, ¿verdad? Con un cuidado como no queriendo ofender o dañar a nadie. Qué cosa más linda, ¿verdad? Los israelitas eran pastores de ovejas. Ese era su fuerte. Lo que ellos conocían bien era el pastoreo de ovejas. Y de eso se hicieron ricos ellos, muchos. Abraham, Isaac. Ahora, después de las ovejas, ellos pues obtuvieron camellos y todo, fueran preparando para viajar largo y todo. Era necesario para el comercio. Pero lo que ellos tenían, su fuerte, empezaron con ovejas. Y las ovejas les produjeron las riquezas que ellos hicieron. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos con claridad Cordero de Dios, la palabra Cordero tan simple que se oye. Pero nosotros podemos hacer que esta palabra sea grande. Porque el Cordero de Dios no es algo pequeño. El Cordero de Dios es grande. El Cordero de Dios, amado hermano, es algo inmenso. Es algo incalculable, incontable. Y eso debemos nosotros entenderlo. La palabra también nos enseña, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Oiga, la vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, dice. No con cosas corruptibles como oro o plata, vanidades, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminaciones. Bendito sea el Señor. Nosotros no fuimos comprados con sangre putrefacta, con sangre despreciable, con sangre, amado, inmunda. No, fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero inmolado, de la sangre de Cristo Jesús, hermano. Sangre pura, amado hermano, sin mancha y sin contaminación. Una sangre perfecta, que pagó el precio de nuestras culpas, de nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de valorar, de apreciar
lo que tenemos aquí. Cualquiera puede ver de menos o en poco la iglesia, el Cordero de Dios. Pero sépase que si esta pequeña iglesia se mantiene unida, siguiendo los principios que el Señor nos manda, nos enseña, y comenzamos a seguir los pasos que Cristo nos da, el Señor se va a encargar de que esta iglesia crezca, se desarrolle y dé fruto abundante. Habemos más de la promesa aquí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice la palabra. Aquí hay más, hermano. Nosotros tenemos que seguir adelante. Bendito sea el Señor. Debemos de seguir, amado hermano, haciendo la voluntad perfecta de Dios, tratando de agradar a Dios, no de agradarnos a nosotros mismos. Cantando para Dios, no cantando para satisfacernos a nosotros mismos. Porque recuérdese que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque tales adoradores Dios dice que es el que busca. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso debemos nosotros de preocuparnos. Mire, hermano, qué vergüenza ahora que las iglesias ya no se cantan alabanzas, ¿verdad?, de adoración al Señor, sino que lo que se canta son canciones románticas, amados hermanos. Canciones que no mencionan a Cristo, no mencionan a Dios, no le dan la gloria al Cordero, no le dan la gloria al Padre, no le dan la gloria al Hijo, a nadie, sino que cantando canciones sentimentales, como que le están cantando a la enamorada o al enamorado. Y se oye bonita la música, y eso no es nada. Eso no es nada. Agarran la música de una música mundana, el ritmo de una música mundana, y se la ponen a un canto que es bello, es lindo, su letra. Y se la ponen y la llevan a los altares y comienza. ¿Es eso respetar al Cordero? Estoy viendo, viera cuántas iglesias se presentan con ese tipo de show, de canciones, hermano. No se puede llamar alabanza, porque las alabanzas alaban a Dios. No se le puede llamar adoración, porque la alabanza de adoración honra y adora a Dios. Pero esas canciones son canciones mundanas, que son tomadas. Estaba oyendo un montón de cantos así, ¿verdad? Que cantan hasta música que se cantan en las iglesias. Claro, uno aprende lo que le enseñan cuando llega. Y canta lo que oye que cantan ahí, porque uno no tiene, no se percibe de eso. Son cosas engañosas. Y parece que es a Dios. Bueno, nosotros venimos a buscar a Dios y a servir a Dios. Y pensamos que lo que se está cantando es para Dios. Pero cuando venimos a conocer la Biblia y comparamos los cánticos con lo que la Biblia dice, nos damos cuenta que estamos lejos de adorar a Dios, de alabar a Dios. Una vez oí un canto que cantándole a una almohada, ay, si la almohada hablara, y qué canto más tremendo ese, dije yo. No, eso no lo quiero ni oír más, hermano. Y hay muchos cantos que los cantamos. Ese canto que es remolineando, 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 no tiene nada de Dios, moviendo las emociones.
Amados hermanos, y comienzan a danzar en las iglesias y a hacer bulla, a gritar como que están en una discoteca. Eso no es alabanza al Señor. Ya no se respetan los altares. Usted va a ver los altares con música, con luces de colores por todos lados, amados, y la gente danzando con esa música ahí, que ya no parece que es una iglesia, un templo. Todo eso es una ofensa para Dios. Se están profanando los altares. Nosotros debemos de ser cuidadosos, no permitir que entre eso. Debemos de estar cuidadosos nosotros con todo lo que hacemos para el Señor. Todo que sea en santidad, todo que sea para agradarlo a Él, todo que sea para la gloria y honra de Él. Pero hay muchas cosas que no honran a Dios, hermano. Y sobre todo, si representamos al Cordero, si somos nosotros el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia, el Cordero de Dios, debemos de vivir una vida en santidad siempre. No permitir que nada ni nadie nos aparte de ese principio que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Porque son muchos los que se han desviado, se desvían. Y nosotros debemos de mantener nuestra posición bíblica para honrar a Dios, porque solamente los que honren a Dios, los que obedezcan a Dios, los que caminen bajo la dirección de Dios, son los que van a alcanzar las promesas de Dios. O sea, el Cordero de Dios no es cualquier nombre. Representa en toda la escritura ese corderito, esos corderos representaban a Jesucristo, que sería sacrificado en la cruz del Calvario con un propósito: el pagar la deuda de toda la humanidad. Y por cuanto Él concluyó con su obra redentora, todo aquel que necesite salvación, que desee escapar de las garras del diablo, que quiera, aleluya, amado hermano, ser diferente, tener una transformación de su vida, tiene que venir a Cristo, amado. Entregarle su vida a Cristo y empezar a caminar en obediencia a la palabra de Dios como Dios manda. La Biblia dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es como queremos andar o lo que queremos hacer. Debemos de ser, amado hermano, irreprensibles, como lo dice el apóstol Pablo en la iglesia, los tesalonicenses. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él espera encontrar a su iglesia irreprensible, sin mancha y sin arrugas. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. El Cordero de Dios, aleluya, está aquí. Gloria al Señor.